tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto poder compartir con ustedes en una oportunidad que Dios nos ha dado para poder extraer un mensaje de la palabra de Dios que nos ayude a crecer espiritualmente y a poder tener más que una religión, una relación con Cristo Jesús día con día, cada momento de nuestras vidas, mientras Él nos permita ese aliento de vida que nos mantiene acá con un propósito, y sabemos que ese propósito es alabarlo, glorificarlo, hacer su voluntad, mientras Él nos permite este gozo, esta maravilla de poder vivir y disfrutar todas las cosas que Él nos ha dado. Desde luego, estamos deseándole lo mejor a usted allá donde se encuentra, igual que a su familia, que todos podamos estar siempre resguardados por la gracia de Dios, que hasta este momento nos ha sabido proteger de todo mal, de todo percance. Sabemos de que día a día estamos expuestos a muchos peligros del enemigo y que la mayor parte de ellos no nos damos cuenta. Son los ángeles que están ahí resguardando nuestra salida, nuestra estadía y desde luego nuestro regreso a nuestros hogares, para y que todo lo que hagamos sea en función de glorificar el nombre de Cristo Jesús. Desde luego, las invitaciones de siempre, donde usted se encuentre, con una computadora, con un aparato de teléfono, un iPad y una conexión de internet, usted puede ver esta programación de OLAM 7, que está en diferentes medios, está en su página web, olam7.tv, y también usted puede sintonizar el canal de YouTube, que está descrito en OLAM 7 HD, Honduras. Estamos transmitiendo desde el corazón de Centroamérica, del continente americano, en el norte de Honduras, en la calurosa San Pedro Sula. Gracias a Dios porque ha provisto estos medios para que podamos proyectar un mensaje de la palabra de Dios hasta allá donde usted se encuentra. Como es nuestra costumbre, vamos a orar, vamos a rogarle al Creador para que Él pueda derramar su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros a esta hora. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gloria, te damos alabanza, te damos todo reconocimiento, porque has sido y eres bueno con nosotros. Gracias por tu fidelidad para con tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos grandes verdades. Queremos glorificarte, queremos a esta hora agradecerte por el privilegio de la vida y porque nos permites el gozo, el honor de poder compartir tu palabra con muchas personas que aún no te conocen. Fortaléceles. Danos sabiduría de lo alto y que en este momento podamos escuchar tu voz y no la mía. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema que usted lo va a poder ver allí al pie de su pantalla, donde tiene que ver con lo que Dios está haciendo o lo que Dios puede llegar a hacer para que nosotros tengamos que tomar una decisión por Él. A veces las personas están o pueden llegar a demorar, a dilatar una decisión para con Dios y le dan largas al asunto, esperan, más mañana, pasado, la otra semana, el otro mes, el otro año, y así se va el tiempo y nunca deciden. Tristemente, en lo personal he podido darme cuenta de muchos casos en que personas se les presenta la oportunidad de conocer el Evangelio, de escuchar un sermón, de escuchar un testimonio, de vivir
una experiencia fuerte, donde Dios está haciendo lo posible, lo humanamente posible, a veces hasta más para que las personas puedan ver hacia arriba, hacia el cielo, para que la persona pueda reaccionar, pueda tomar una decisión importante que le ayude a cambiar su vida, que pueda ser removido completamente todo su ser. Y hemos tenido que ver, me he dado cuenta de casos de muchas personas que tienen esa oportunidad de entregarle su corazón a Cristo, de decidir por Él, de dejar el camino de maldad, de impertinencia, de desobediencia y seguir el camino del gozo, del amor, de la paz que solo Cristo nos puede dar a cada uno de los seres humanos. Y luego de un tiempo que desobedecieron abiertamente y no quisieron entregarle su corazón, tristemente después las personas llegan a perecer. Pierden la vida y con ese acto pierden la oportunidad de poder servir a Cristo Jesús y ser adoradores en espíritu y en verdad. Son en esas dos líneas de adoración que Dios requiere de cada uno de nosotros. Eso lo podemos encontrar en la historia de Jesús y la samaritana. Jesús le dijo, sí, yo en realidad quiero adoradores, pero los quiero en espíritu, que estén con su mente, con su corazón completos a mí, pero también los quiero en verdad, en espíritu y en verdad. La verdad, ¿qué dice la Biblia? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, adoradores que en realidad vayan y adoremos en el espíritu, en nuestro interior, pero que también nuestra adoración esté basada con un así está escrito, con un así dice Jehová, expreso, o sea, cumplir lo que dice aquí, hacer lo que está registrado en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que quiere decir. Adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu hay muchos. Solamente se levantan las manos, Señor. Muchos creen que solamente es eso y lloran al Señor y Señor, Señor. Pero lo que dice aquí, yo requiero, dice él, adoradores en espíritu y en verdad. Yo quiero que su adoración también esté apegada a lo que dice la Biblia. El problema es que adoración, a veces nosotros lo relacionamos con solamente cantar, llegar a un momento de emotividad y si solamente levantar las manos, cerrar los ojos y eso es todo. El momento de la oración, no. En realidad la adoración debe ser en cada uno de nosotros un estilo de vida. ¿Cómo adoramos a Dios? Adoración es un estilo de vida. Cómo nos vestimos, hasta inclusive lo que comemos, lo que tomamos, las amistades con las cuales nos relacionamos, los lugares que frecuentamos, las palabras que decimos. Todo tiene que ver, no solamente una cosa. Así que tenemos nosotros la oportunidad de poder servirle a Dios en espíritu y en verdad, que tenemos que decidirnos. La Biblia habla del caso de Josué. Dice Josué, miren, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión que tomó Josué. Y todos necesitamos tomar decisiones que conlleven a una mejoría espiritual, que conlleven a un cambio radical en nuestras vidas. Y vemos cómo en la palabra de Dios hay un sinnúmero de ejemplos donde podemos ver realmente la decisión de alguien de poder servir a Dios. Unos deciden hacerlo, otros no. Como comenté hace poco, hay muchas personas que dicen, no, lo vamos a dejar para después.
realidad ahorita no. Después mejor. El otro año, el otro mes. Y luego después Cristo no les da. Tal vez esa oportunidad ellos tienen el poder de decidir sin saber que les queda poco tiempo. Luego transcurre ese tiempo y tienen un alto en su vida. Se van al descanso y se van sin Cristo en su corazón. Se van totalmente perdidos. No hay vuelta de hoja, no hay cómo retroceder el tiempo. Esa parte no existe. ¿Cómo volver al pasado y voy a retroceder? No. Lo que tuviste que hacer, ¿lo hiciste o no? Ya no hay vuelta. No hay vuelta. Ya eso ya es así. La vida es una entera, son opciones que tenemos. Dios quiere que nosotros a Él le adoremos, que le entreguemos su corazón, pero voluntario. Él no está forzando a nadie. En lo absoluto, Él no está forzando a nadie para que lo adore, para que lo siga. Eso tiene que ser por amor, eso tiene que ser voluntario. Nada de cosas impuestas, en lo absoluto. Nada de cosas impuestas. Pues nosotros encontramos acá en la Biblia una historia que nos puede ilustrar muy bien esta reflexión, este tema de esta hora. Vamos a la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Capítulo 24, versículos, vamos a leer la primera parte. Versículos del 1 al 5. Hechos 24, del 1 al 5. Dice, 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, que era el gobernador, el tetrarca que tenía bajo jurisdicción Judea, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Versículo 4 dice, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado a este hombre, o porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Vemos aquí cómo Pablo es llevado ante el tetrarca Félix, el gobernador. Y este Félix dice que los judíos, llegó el sumo sacerdote que era Ananías, y llevó a un orador, a alguien elocuente en palabra, que se llamaba Tértulo, para presentar una acusación contra Pablo. Pablo fue presentado ante él, lo acusaron de agitador, de sedición, de estar levantando entre la gente mucho murmullo, mucha incertidumbre contra el gobierno de Roma, y en este caso el imperio que estaba gobernando en ese entonces era Roma. Entonces ellos querían seguir manteniendo la supremacía a cualquier costo.
Y cuando alguien se levantaba en sedición, o sea, era una forma de un intento de querer conformar una franja de lucha amplia para derrocar al Imperio Romano. Y está claro que ellos estaban queriéndolo evitar a toda costa, los romanos. Entonces acusaron a Jesús de eso. Sabemos que en el caso de Cristo le dijeron que no, que estaba levantando el pueblo contra Roma. Y aquí contra Pablo, pues no es la excepción, es lo mismo. Dice el versículo 6 al 8. Siempre el capítulo 24. Intentó también profanar el templo. Y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Bueno, aquí está hablando claramente que a Pablo lo estaban acusando, que Pablo era una plaga, que era un promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Como dije, sedición era una forma de estar luchando o de querer defenestrar el imperio romano. Y que estaba haciendo esa sedición en todo el mundo. Sabemos de que el gobierno que imperaba en todo el mundo en ese tiempo era Roma. Los judíos estos, con Ananías como sumo pontífice, con Tértulo, estaban inventando ante Félix la forma, porque ellos eran una autoridad eclesiástica. No tenían en su haber un auxiliario legal para poderle matar, que es lo que querían ellos en el caso de Pablo. Ellos tenían facultades religiosas, pero incluyeron en las acusaciones civiles las acusaciones religiosas. Y como si él estaba haciendo eso y comprobaban de que la gente se estaba alborotando y estaban armando una conflagración contra el gobierno de Roma, pues a este hombre lo podían castigar por traidor al imperio, por sedición. Y miren lo que dice aquí el versículo 9 al 12. Los judíos también confirmaban, diciendo, será así todo. O sea, los judíos estaban asentando, todos los que estaban presentes ahí en el concilio frente a Félix, donde estaban acusando a Pablo, estaban ellos asentando y diciendo que sí, que era cierto todo lo que pasaba, lo que se decía de Pablo. Versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, le dijo Pablo a Félix, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas en la ciudad. O sea, aquí lo que está diciendo Pablo es que, Félix, lo que tú te has dado cuenta de todo este tiempo atrás, conoces mi trayectoria y sabes que eso no es cierto. Estaban acusando a Pablo entonces de una manera falsa.
con falsos testigos, con falsos argumentos. Pablo no había hecho nada de eso. Simplemente ellos se estaban oponiendo a que él siguiera predicando, porque mencionaron que él era de la secta de los nazarenos. Y decían nazarenos porque era el cabecilla, el conductor, el guía, el maestro, era Cristo Jesús. Entonces, ellos decían de que esa parte de los judíos estaba armando una sedición contra Roma. Ahora miren lo que dice aquí el versículo 13 y el 14. Versículo 13 y 14. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Por esto te confieso. Mejor dicho, pero esto te confieso. Que según el camino que ellos llaman herejía, miren cómo le estaban diciendo, de qué estaban acusando a Pablo. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿De qué estaban acusando a Pablo? De herejía. Pero según el camino, dice él, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Creyendo ¿cuántas cosas? Todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Versículo 15 y 16. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero esto te confieso, dice el primer versículo. Pablo le estaba diciendo a Félix de que ellos llaman herejía, pero en realidad no fue ninguna herejía la cual yo estuve practicando, ni sedición, ni nada que ver con lo que ellos mencionaron. Yo vine aquí nada más a adorar a Dios, a hacer un culto, nada más. No hago otra cosa, lo que quiso decirle Pablo. Creyendo, dice él acá, la última parte del versículo 14. Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Creyendo en cuáles cosas? Dice. Todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Tanto en la ley como en los profetas. Así sirvo, dice él, al Dios de mis padres. Dice también el versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mire qué interesante lo que dice Pablo acá. Procuro, dice él, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Será que es importante tener una conciencia sin ofensas a Dios y ante los hombres? Y Pablo dice aquí, procuro, o sea, él está hablando de que en mi caminar, en mi andar, yo procuro estar con mi conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. No solamente es suficiente tener una conciencia pura en función de nuestro prójimo, porque nos está viendo. Se trata de tener, dice acá, una conciencia sin ofensa, o sea, limpia, sin mancha, ante Dios, que no lo podemos ver, y ante el prójimo, que sí lo podemos ver. Aquí se está de una u otra manera planteando
los 2 mandamientos de los cuales depende la ley de Dios. Hay muchos que dicen, pero hermano, que esos mandamientos ya están abolidos. Fueron clavados en la cruz. Ahora los mandamientos son: ama a tu prójimo como a ti mismo y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con eso es suficiente. Ya no ocupamos más mandamientos. Bueno, aquí dice: procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ahora vamos con el versículo 17 y 18. Versículos 17 y 18. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron crucificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Esto es lo que está contando Pablo aquí que le pasó a él. Yo estaba, dice, vine aquí a hacer limosna y a mi nación a presentar ofrendas. Y yo estaba en eso, dice Pablo, yo estaba en eso. Cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, o sea, me hallaron haciendo cosas agradables ante Dios, santificando mi cuerpo, presentándome puro delante de mi Padre. No con multitud ni con alboroto, o sea, yo no vine a alborotar la gente no estaba haciendo ninguna sedición contra Roma. Acordémonos que Dios mismo había dado el consejo. Cristo Jesús, cuando estuvo en la tierra, había dado el consejo con la presentación, con la declaración magnífica, perfecta que tuvo Jesús con los fariseos, cuando les enseñó la moneda de plata. ¿De quién es la imagen que está acá? Y al final Cristo les dijo: da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así es. Sigue diciendo acá el versículo 21. Vamos a leer del versículo 19 y el versículo 20. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. O sea, Pablo les está diciendo: miren, lo que yo hice y por lo que me están acusando no tiene nada que ver. Eso no tiene consecuencias como penas civiles ni religiosas, porque yo profeso la religión muy bien y cumplo con mis deberes como ciudadanos. Pablo está diciendo ahí claramente: yo cumplo. Yo no estoy haciendo ningún acto contra Roma, en lo absoluto. Sigue diciendo acá, versículo 21, dice el versículo 21. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Qué es lo que Pablo dice que él declaró y que él predicó? Sobre la resurrección de los muertos. ¿Será que Pablo ya tenía conocimiento de la resurrección de los muertos? ¿Será que Pablo predicó acerca de la resurrección de los muertos? ¿Se imaginan ustedes el poder que pudo haber tenido esa palabra de Dios dada a los judíos a través de Pablo? Que vemos cómo aquí estamos hablando sobre un tema bastante
controversial que tiene que ver con la resurrección. Recuerden que en el caso de los judíos había una secta que no creían en la resurrección, que eran los saduceos, que con toda certeza debieron estar ahí. Claro que debieron estar ahí. Ahora, dice el versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. ¿Quién era Lisias? Lisias fue el que, estando Pablo con los judíos, querían matarlo, querían azotarlo. Lisias lo rescató, lo tomó y se lo llevó en un lugar donde estaba recluido Pablo. Pero sabemos nosotros que este hombre de Félix, en el caso del gobernador, el tetrarca, tenía en estima a Pablo. Ahora miren lo que dice aquí el versículo 24. Para algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Miren cómo unos días después de que Pablo se presentó junto con Ananías, junto con Tértulo y con todos los demás del Sanedrín, se presentaron ante Félix, acusando erróneamente, falsamente a Pablo. Y luego llegó el momento, Félix dice: bueno, este hombre, yo siento que no le veo ningún problema, pero voy a esperar, lo voy a recluir y voy a esperar a ver qué dice el tribuno Lisias, para ver cuál es el informe que me da, qué es lo que él anotó de las cosas que ha hecho este hombre, porque en ese momento él no lo miraba culpable. No miraba por dónde. Ahora dice aquí el versículo 25. Aquí viene un texto muy importante. Dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Qué fue lo que pasó con Félix? Dice que se espantó, se asustó, quedó impresionado de el discurso que disertó Pablo frente a él. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ¿de qué predicó Pablo? De la justicia. Recuerden que en el caso de la injusticia, a nosotros nos es imputada la justicia de Cristo, que es perfecta, que es santa, que es justa. Él vivió en la tierra una vida perfecta, que era la que la ley estaba requiriendo del pecador. Cuando la ley de Dios reflejada allá en el cielo, luego el pecado acá, que entró a la tierra, Adán, Eva, que fallaron ante Dios. Vemos cómo aquí Pablo predica sobre la justicia, sobre la justificación por la fe. Justificación por la fe no es bonito hablar de la justicia que Cristo Cristo nos viste con su manto de justicia y nos presenta por eso ante el Padre. Ahí nos presenta. Y el Padre no ve nuestra conducta, nuestras acciones, sino que ve la justicia de Cristo, su vida perfecta que vino a vivir en la tierra para poder pagar el rescate del hombre que estábamos condenados al fracaso, a la muerte, a la destrucción, como consecuencia de la transgresión de la ley de Dios y de la entrada del pecado al mundo. Dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué más le predicó Pablo a Félix? Del juicio.
¿Cómo, hermano? Sí, del juicio le predicó Pablo a Félix y él quedó asombrado. ¿Cómo es esto? Claro, él quedó un tanto asombrado porque le ayudaba el hecho de que su esposa, aquí ya está mencionando la Biblia, que llegó, Pablo dice que estaba ahí escuchando a Pablo con su esposa, Drusila, su mujer, que era judía y con toda seguridad, siendo judía, le tuvo que haber comunicado de toda la fe israelita, de toda la historia del remanente de Dios a lo largo de la Biblia que le encontramos desde Abraham hasta el tiempo de Esteban. Es impresionante, dice que le habló del juicio, de cómo nosotros vamos a ser juzgados, de cómo Dios promete resucitar a los muertos aunque estén en lo más profundo del mar, sacarlos de allí, restaurarlos a una nueva vida y ser glorificados en su cuerpo por completo. Eso es lo que Pablo le predicó a Félix. O sea, prácticamente que Pablo en esta presentación ante Félix le hizo una presentación, una presentación exponencial del plan de salvación a Félix. Y dice que se espantó Félix acerca de la justicia, del dominio propio también. ¿Será que es importante el dominio propio para que Pablo lo haya tomado en cuenta y predicárselo a Félix? El poder contenernos de cosas que dañan nuestra salud, que dañan las avenidas del alma en escuchar algo, en decir algo, en leer algo, en ver algo, dañan las avenidas del alma. Pues Pablo aquí lo menciona, dice que del dominio propio. Dominio propio, ¿cómo se puede también ejemplificar el dominio propio? En la vestimenta. Sí, se puede. Puede ser la vestimenta. Pueden ser los lugares que frecuenta. Pueden ser los hábitos también. Y muchas otras cosas. Se espantó y le dijo, ahora vételes. Más adelante vamos a leer algo interesante, pero Félix dice, ahora vete, le dijo a Pablo. Estaba ahí con Drusila, su mujer. Estaban solamente con sus más cercanos ahí, el gobernador, escuchando a Pablo, lo más seguro. Y luego le dice, Félix, luego de haber sido impresionado por la declaración del juicio, la declaración del dominio propio, todo eso que le menciona Pablo acá, de la justicia. Cuando uno habla de la palabra justicia, uno piensa que es que nosotros cometemos actos de justicia todo el tiempo y nunca pecamos. Y esos son los que le presentaríamos a Cristo aquel día, en el día del juicio final, pero no. Lo que se va a presentar del Padre es la justicia de Cristo Jesús, que vivió en la tierra una vida perfecta, que era la que necesitaba el hombre vivir para glorificar al Padre y expulsar al pecado totalmente de aquí de la tierra. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. No pudo más, palideció, se sorprendió en demasía. Y ya una vez Félix escuchaba a Pablo hablar de la justicia, del dominio propio, de dominar, de glorificar al Padre en su cuerpo,
acerca de la justicia, de no tratar de presentarnos justos delante de Dios, porque nosotros somos podrida y llaga desde la cabeza hasta los pies, de presentar ante el Padre la justicia de Cristo, la vida perfecta de Él que vivió y nos es imputada a nosotros siempre y cuando aceptemos a Jesús como nuestro único y personal Salvador. Y dijo, ahora vete, le dijo Félix a Pablo. Pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Imagínense ustedes. Félix tuvo a su alcance la oportunidad de su vida. Y dijo, ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Tuvo al gran apóstol que Dios envió para los gentiles, lo tuvo de frente, escuchó el mensaje de salvación, escuchó de la voz de Pablo trazar el plan completo de la salvación, la justicia, dice ahí, el dominio propio y la resurrección. Yo imagino cómo van a ser aquel gran día cuando resuciten aquel gran ejército de muertos, glorificados por el Padre. Pero le dice ahora, vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Dice el versículo 26 y 27. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero. Miren también lo que andaba buscando Félix. Que Pablo le diera dinero para que le soltase. O sea, que le diera una mordida. Que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Tenía un propósito ahí Félix. Félix estaba buscando que Pablo le diera dinero para poderlo soltar. Y el versículo 27 dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix consagrarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Miren cómo acá juega un papel preponderante en la vida de los judíos. Porque dice que queriendo Félix consagrarse con los judíos o congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Pablo no tenía mérito de estar preso, sin embargo este hombre lo dejó ahí, preso. Vemos cómo, volviendo al versículo 25, lo vamos a leer de nuevo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué posponemos nosotros las decisiones para con Dios? ¿Por qué el ser humano es así? Así somos. Félix tuvo esa magnífica oportunidad de aceptar el Evangelio, pero le dijo, no, ahorita no, cuando tenga oportunidad te llamaré. A veces nosotros, Dios de alguna u otra manera nos llama, si podemos volver a la pantalla, ya para ir terminando el tema de esta oportunidad. Tenemos la oportunidad que Dios nos hace, por algún medio nos hace el aviso de que nos necesita para predicar, para cantar, para dar testimonio, hacer obra misionera, servir en las actividades de la iglesia, pero decimos, no, ahorita no, después. Cuando yo me sienta listo, entonces le voy a avisar. ¿Le ha pasado alguna vez? Ahorita no me siento yo en la capacidad de hacerlo. Estamos dejando pasar tiempo valioso, tiempo oro.
Estamos dejando pasar esa oportunidad única tal vez en la vida de poder entregar el corazón a Cristo, de poder consagrar nuestras vidas de verdad. Y decimos, no, lo vamos a dejar para mañana. Te llamaré después. Félix se impresionó, dice, en gran manera de escuchar a Pablo todo el plan de salvación. Es impresionante, pero después dice, no. Se sienta y dice, no, te llamaré después. Se vio impresionado, pero endureció al mismo tiempo luego su corazón y no quiso aceptar. No quiso recibir ese mensaje que Dios le estaba mandando a través de Pablo. Porque según lo que yo puedo ver acá, este hombre tenía cierto conocimiento por tener a su esposa como judía. ¿Por qué dejamos para después las oportunidades? ¿Por qué? ¿Por qué no consagramos y ponemos los dos pies dentro de la iglesia, dentro de las cosas de Dios? No que estamos con un pie aquí y con otro pie acá, no. Dios no quiere eso, Dios quiere todo o nada de nosotros. ¿Cuándo lo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a reaccionar? El tiempo se nos está terminando, hermanos. Tenemos demasiado poco tiempo. Cristo está a las puertas. La tierra está con dolores de parto y nosotros estamos pensando y estamos posponiendo más mañana, más después. Y el tiempo de gracia se nos está terminando. Y lo que estamos haciendo nosotros es posponer, primero mi negocio, primero mi trabajo, primero aquí, primero mis estudios. Y por último Dios. Después te aviso, Señor. Cuando termine mis estudios te voy a avisar para ver si puedo trabajar en la viña del Señor. Cuando yo consolide mi negocio y haga una cadena de tiendas o haga mi negocio de 2 plantas, hasta entonces yo voy a llegar a tus pies y te voy a servir de corazón. Mientras tanto, ¿qué? El tiempo sigue avanzando. El reloj profético de Dios está cada día avanzando, sin demorar. No se para. Y la Biblia dice que el diablo sabe que tiene poco tiempo. Solo nosotros somos los que no sabemos que tenemos poco tiempo. Y no reaccionamos. Y estamos dejando nuestras acciones dentro del Evangelio para después. Y no sabemos de que estamos corriendo el riesgo, al igual que Félix, de dejar escapar la salvación, de dejar escapar esa oportunidad de llegar a la patria celestial, de ver a Jesús cara a cara. No, eso es después. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué más? Y todas las cosas, todo eso que nosotros llamamos negocio, haciendas, cuentas bancarias, todo eso, estudios, todo. Para Cristo es añadidura. Añadidura. Ni más ni menos. Añadidura. Ahora, ¿qué pasó con Félix? ¿Tuvo otra oportunidad? No la tuvo. Tristemente, no tuvo de nuevo esa oportunidad de alcanzar el Evangelio, de poder aceptar, de poder recibir a Jesús como su único personal Salvador. De tener la oportunidad de ser parte de aquellos justos que se van a levantar cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. La desaprovechó. A veces esas oportunidades llegan de una manera única, no se repite esa vez. Y tenemos que aprovecharla. Si hoy usted, donde está viendo este programa, ha estado todos estos días atrás en incertidumbre, si no sabe qué va a decidir, cuándo va a decidirse por el Señor, yo le invito de que lo haga hoy, que no le dé largas al asunto, porque si no, podemos nosotros, si estamos posponiendo, podemos llegar estamos corriendo el grave peligro que nos ocurra lo mismo que a Félix. Déjalo para después, yo te voy a llamar. Ahorita no tengo tiempo. Tengo que cumplir con otras cosas. Tengo que cumplir con otros placeres de la vida, con otras cosas que el mundo ofrece, y después. Pero no sabemos nosotros que nuestra vida está acá
en la palma de las manos de Dios. En el momento que Él decida, hasta aquí, hasta aquí. Y todos los planes que teníamos para después, ¿qué pasa con ellos? Simplemente no se cumplen porque la persona hasta ahí llega. No sabemos nosotros cuánto tiempo vamos a durar. Por eso es que el asunto de la consagración tiene que ser todos los días, a cada instante. Tenemos que estarnos renovando de manera continua, transformándonos, presentando ante el Padre nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente en santo sacrificio, vivo. Para que cuando nosotros hagamos eso, Cristo levanta sus manos y presenta ante el Padre su justicia que nos es imputada a nosotros. ¿Para qué? Para que el Padre reciba la vida perfecta de Cristo y es colocada la misma en favor de nosotros, porque la conducta nuestra no sirve. Terrible. Terrible lo que está pasando. Terrible. Necesitamos ser más conscientes de la hora profética que estamos viviendo y ser más consecuentes con el momento en que nos ha tocado vivir. Quiera Dios que usted y que yo tomemos una decisión, que no lo dejemos para mañana, para pasado, y que en el momento le digamos al Señor, heme aquí, envíame a mí. Que Dios les bendiga, son mis mejores deseos en